Hola, ¿cómo están? Vamos a ver dos ejemplos de teoría de conjuntos, uno aplicado como conjuntos y otro como probabilidades, pero para potenciar lo que son las uniones, las intersecciones, los complementos y todo lo que se entiende como álgebra de Boole en general. Acá hay una definición de algunos conjuntos. Partamos con el elemento 0. 0 está en A, B, C, pero no en D. Entonces A, B y C, esa es la intersección, pero no en D, aquí iría el 0. Ay, 0. Después tenemos el 2 que está en A, B y D, pero no está en C. A, B y D, pero no en C. Estaríamos acá, el 2. Tenemos el 4 que está en A, B, C, D. A, B, C y D. Aquí entonces el 4. Eso considera los cuatro conjuntos. El 6 tenemos que está en A y D. El 8 que está en A, C y D. A, C y D, pero no está en B. Entonces tenemos acá el 8. Después tenemos 0, el 1, que está directamente solo en B. Tenemos el 2, ya lo pusimos. El 3, que está solo en B. También. Tenemos el 4, ya lo pusimos. El 0, 4, 8. El 12 está solo en C. Tenemos el 2, 4, 6, 8, ya lo tenemos considerado. E es 0.1. También tenemos el 0.2 y el 0.5. Y el F, el conjunto vacío. Entonces, cualquiera de los elementos del universo que nos piden acá, se- tenemos omega o U. Partimos por el número inferior, que serían los que están afuera, menos 3, menos 2, menos 1. Aquí. Menos 3, menos 2, menos 1, de ahí viene el 0, después vienen los números decimales, 0.1, 0.2, 0.5, y luego viene el 1, el 2, 3, 4, 6, 8 y 12 si no me equivoco. Después dice que suceda A o B. El O directamente implica una unión, entonces esto es A unión B, que está formado por todos los elementos que están en A o que están en B o en ambos. Entonces partimos por el 0, seguido del 1, 2, el 3, el 4, el 6 y el 8. Todos estos elementos se encuentran en A o en B o en ambos. Que suceda C y D, C y es una intersección de D, C inter D, que son todos los elementos comunes. El 0 no es común a ambos, el 2 no es común a ambos, pero el 4 sí y el 8 sí. Solo los elementos que están en ambos. Sería el 4 y el 8. Después, que suceda A y E, misma idea, A intersección E. A intersección E no tienen ningún elemento en común, entonces esto es el conjunto vacío, igual que el F, que es el conjunto vacío. También lo pueden encontrar así como nomenclatura, hay un círculo y un tachado. D es de A. D está dentro de A, eso implica que D es subconjunto. ¿Sí? Que lo pueden escribir como así, una C como alargada, subconjunto de A. C y E son, veamos, C y E, no tienen elementos en común también, que eso se llama que son disjuntos. Todos los conjuntos son del universo, todos son subconjuntos, ¿cierto? Lo podemos escribir así, subconjuntos del universo. B complemento se escribiría así, B complemento, y es todos los elementos del universo que no están en B. Entonces, partimos viendo el universo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 0, no, 0 sí, 0 sí está bien. Vamos a borrar aquí. Ahí. Seguimos. Entonces, B serían los elementos 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, menos 2, menos
menos 3, menos 2, menos 1, 0.1, 0.2, 0.5 y teníamos también el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces nos quedarían el 6, el 8 y el 12. Eso como primera actividad. Vamos al próximo ejercicio. Dice que tenemos los eventos en una ciudad determinada, que son tener mascota. Esta ciudad de estudio o de interés es la ciudad a quien vamos a llamar A como evento, y J es ser joven. Entonces acá algunas probabilidades, ¿cierto? De todo lo que son las intersecciones diferentes. Dice entonces probabilidad que suceda uno de los eventos M, A, J. O sea, probabilidad de M directamente sería la suma de todas estas probabilidades. Es decir, nosotros decimos la probabilidad de tener mascota es 0,23 más 0,18 más 0,12 más 0,07 y eso nos da como resultado 0,6. Por otro lado, la probabilidad de ser de la ciudad A sería 0,11 más 0,18 más 0,12 más 0,09, que es todo el círculo. Y eso nos da 0,5. Y tenemos la probabilidad de J, probabilidad de ser joven, que es todo el círculo 0,07 más 0,12 más 0,09 más 0,05. Y eso nos da 0,33. Bien, tenemos probabilidad que suceda solo M. Vean la diferencia de probabilidad de que suceda M, que es todo el círculo M, porque todo esto es de gente que tiene mascota, ¿sí? Porque tienen intersecciones con tener mascota y ser de la ciudad A, tener mascota y ser joven, ¿cierto? Se interseccionan con otros eventos, ¿sí? Hay personas que cumplen con más de una característica a la vez, ¿bien? Pero una cosa es que solo sucede M, que es la probabilidad que suceda M sin A y sin J. Y eso directamente sería 0,23. Después tenemos probabilidad de ser de la ciudad A, pero no tener mascota ni ser joven. Probabilidad de ser de A, pero sin tener mascota, sin ser joven. O sea, 0,11. Probabilidad de ser joven, la letra D, probabilidad de ser joven de la ciudad A. No dice ni, no dice intersección, no dice nada, pero básicamente es que sea joven, ¿cierto? Que sea de la ciudad A, o sea, que cumpla ambas condiciones. Que sea de la ciudad A, sea joven, esté cumpliendo ambas condiciones, eso es 0,12 más 0,09. Vendría siendo la probabilidad y la intersección, a pesar de que no diga y, se da por entendido que es una intersección porque igual tiene que cumplir estas dos condiciones y eso es una intersección, o sea, 0,21. Después nos dicen probabilidad de tener mascota o ser joven, o sea que puede ser que tenga mascota o sea joven, puede ser ambos también, que cumpla cualquiera de estas condiciones. Entonces es una unión, perdón, tener mascota o ser joven. Entonces tendríamos que sumar todas estas probabilidades, que sería el 0,23 más 0,18 más 0,12 más 0,07 más 0,05 más 0,09. Y eso nos da 0,74. Tenemos probabilidad que tenga mascota y sea joven, pero no sea de la ciudad. O sea, probabilidad que tenga mascota y sea joven, pero, no voy a poner otro paréntesis acá, pero no sea de la ciudad A. Mascota y joven, pero no sea de la ciudad, o sea, 0,07. Después dice probabilidad que solo suceda uno de los eventos a la vez, o sea, probabilidad de M menos A menos J, eso por un lado, unión A menos M menos J, unión J menos A menos M. Bien, eso sería directamente la suma M, solo M,
unido a solo J. O sea, 0.23 más 0.11 más 0.05, siendo eso 0,39. Después dice, probabilidad que no suceda ninguno de los eventos estudiados. Ah, o sea, que no esté en estos eventos estudiados, que no esté en este círculo. Eso es la probabilidad de que M unión A unión J no suceda, el complemento de esta unión. Y eso sería 1 menos toda la suma de todo esto, porque 0.23 más 0.18 más 0.12 más 0.07 más 0.11 más 0.09 más 0.05, eso es la unión, que es 0.85. Todo eso es la unión. Si yo quiero el complemento es 1 menos esta suma, es decir, 0,15. ¿Bien? O sea, acá afuera puede haber un 0,15. ¿Por qué? ¿Por qué yo sé eso? Porque la suma de todo esto es 1. Recordar que la probabilidad del universo es 1. La probabilidad que suceda cualquier cosa en la vida siempre va a ser 1. ¿Bien? ¿Qué eventos son independientes entre sí? Para responder si dos eventos son independientes, nosotros, cuando tenemos así las intersecciones, podemos demostrarlo de esta forma, diciendo, dos eventos son independientes si se cumple ¿qué? Y tengo que demostrar que la probabilidad de la intersección de dos eventos sea igual a la multiplicación de sus probabilidades. O sea, de todo el círculo, pues igual a la intersección. Entonces, ¿cuáles son independientes? Veamos. Veamos por un lado, probabilidad M inter A. Ver si es que es igual al producto de estas probabilidades. M inter A es 0,18 más 0.12, que eso es 0.30. Todo esto de aquí es la intersección de M y A, que eso es 0,30. ¿Cuánto vale la probabilidad de tener mascota? Habíamos dicho que era 0,23 más 0,18 más 0,07 más 0,12, que era 0.60, todo el círculo. La probabilidad de A habíamos dicho que era 0,50. Entonces, como se cumple que 0,30 es igual a 0,30, porque 0,60 por 0,50 es 0,30, entonces estos eventos sí son independientes y queda estadísticamente demostrado. Veamos al costado otro par de eventos, porque nos preguntaron cuáles eran independientes. Probabilidad de mascota y ser joven, veamos si son independientes. Si es que se cumple, es solo si es que se cumple esta igualdad. Esto no es una fórmula, no es que yo la intersección la puedo calcular siempre multiplicando probabilidades, sino que si es que esta igualdad se cumple, implica que son independientes. Veamos por un lado entonces. M inter J es 0.07 más 0.12, que es 0.19. Y veamos si es que se cumple con la probabilidad de M, que era 0.6, y la probabilidad de J, que sería 0.33. Sí, 0.33. Entonces, 0.6 por 0.33 es 0.198, que no es igual. Entonces, no son independientes. O sea, sí existe una relación entre ser o no ser joven, ¿cierto? Y tener o no tener mascota. Existe una relación entre estos eventos. Y por otro lado, el próximo par de eventos vamos a probar si es que vivir en la ciudad y ser joven es o no independiente, existe o no existe una relación.
A inter J, entonces, vivir en la ciudad con J es 0.21. Probabilidad de A es 0,5, ya lo teníamos calculado. Y probabilidad de J es 0,33. Entonces, 0.5 por 0.33 sería 0,165, 0,21. No son iguales, por lo tanto, no son independientes. O sea, el único par de eventos que es independiente entre sí sería el tener mascota y vivir en la ciudad A. O sea, no por pertenecer a la ciudad A se tiene más o menos mascotas. Bien. Tenemos, son tener mascota, ser de la ciudad A y ser joven mutuamente excluyentes. Si ya entendemos esto, verán que ser mutuamente excluyentes y ser independientes son cosas muy distintas. Mutuamente excluyentes es que no tienen intersección. Como lo vimos en el ejercicio anterior, eventos como A y E no tienen elementos en común, son por ende mutuamente excluyentes. Pero estos eventos pueden ser o no ser independientes, pero no mutuamente excluyentes, ¿sí? Entonces, dicho eso, tener mascota, ser de la ciudad y ser joven mutuamente excluyente. Y ser joven, ¿son mutuamente excluyentes? No, porque tienen intersección. Hay algunos de estos que son independientes, otros no, pero todos tienen elementos en común. Bien, ¿qué eventos serían mutuamente excluyentes? Bueno, el no ser de M con M son mutuamente excluyentes. M complemento con M son mutuamente excluyentes. A complemento con A son mutuamente excluyentes. J complemento con J son mutuamente excluyentes. O si decimos la intersección de los tres, ¿sí? La intersección de los tres con, por ejemplo, el complemento de la unión. Lo voy a escribir. Por ejemplo, el elemento M intersección A intersección J, que es esto de aquí, solo esto, aquí, solo esto de aquí, sería la intersección. Si yo digo es mutuamente excluyente, por ejemplo, con los elementos que están aquí afuera. Mutuamente excluyentes no tienen nada en común con lo que está acá afuera, y eso que está acá afuera se llama M unión A unión J complemento. Estos eventos son mutuamente excluyentes, que implica que la intersección de estos eventos es el conjunto vacío. Así se indica algo mutuamente excluyente, que no tiene intersección. Bien, espero que haya quedado claro, que estén muy bien.